Durante esta semana continuaremos trabajando con el teorema de Tales. En este caso nos vamos a dedicar a aplicarlo para determinar medidas de segmentos. Ya que la semana anterior, que no hubo video, contaron con el material de PAM, que se los compilé en un PDF y además puse algún comentario, sobre todo acerca de la notación que utiliza PAM. Era sobre todo para que identificaran y reconocieran el enunciado del teorema de Tales. También habían contado con un applet de GeoGebra para investigar, para ver qué cosas pasaban ahí, qué relaciones entre las medidas. Y bueno, tuvimos el tiempo ahí para descubrir, para observar esas proporciones que se cumplían. Aquí, en este espacio de GeoGebra tenemos dos vistas. A la derecha va a aparecer un ejercicio que vamos a resolver juntos. A la izquierda está el enunciado en una de sus variantes, porque tenemos otra variante que es el mismo enunciado, pero con otro diagrama que permite entender de otra manera el teorema de manera más general, o por lo menos en otros casos. Ya lo vamos a ver después, ustedes ya lo vieron y ahora lo vamos a volver a retomar en breve. Pero para estos casos, aunque la descripción sea la misma, bueno, vamos a leerlo. Dice, si dos rectas que se cortan en un punto S, acá tenemos las dos rectas que se cortan en un punto S, primera aclaración, acá aparecen semirrectas, parecería que no continúan. A todos los efectos vamos a considerar las rectas, o sea, lo que sería la continuación para acá de esta y para acá de esta otra, porque en el otro caso que vamos a ver después, de hecho, pasan cosas de este lado. Dice, si esas dos rectas que se cortan en un punto S son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, por ejemplo G y H, acá estas dos rectas son paralelas entre sí, pero vieron que dice conjunto de rectas paralelas, no dice que tienen que ser dos, pueden ser más. Vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces dice, la razón entre las medidas de dos segmentos determinados en una de las rectas secantes, por ejemplo, pensemos en esta, es igual, la razón, a la razón entre las medidas de los segmentos correspondientes de la otra recta. O sea, y acá está escrito formalmente, con notación de medidas de segmentos. Bueno, por ejemplo, esta primera nos dice que la medida del segmento SA, que es este azul de acá, es a la medida SB, del segmento SB, que es este que está aquí, como es la medida SC del segmento SC a la medida del segmento SD, o sea, como esta medida es a esta medida. O sea, ustedes observen, es importante acá identificar cuáles segmentos se corresponden de una secante a la otra secante. Observen que aquí de alguna manera, sin entrar en formalidades, estamos proyectando los segmentos que se forman sobre esta recta. Por ejemplo, el segmento SA es uno, el segmento AB es otro, que está pintado en color anaranjado, el segmento SB, que está pintado en color verde, es otro, y cada uno de ellos tiene su correspondiente en la otra recta secante. Y por eso están identificados en este caso con el mismo color para que se entienda un poco mejor. El correspondiente de SA sobre la otra recta secante es SC, el correspondiente de SB, que es toda esta verde, todo este segmento verde, sobre la otra recta secante es SD, también de color verde, y en el anaranjado AB, si uno lo proyecta sobre esta otra recta secante, obtiene CD. Estas paralelas, la recta G y la recta H, están indicándonos, nos están ayudando a guiarnos de cuál segmento le corresponde a cuál otro segmento. Entonces lo que nos dice el teorema de Tales es que cualquier combinación que me tome de segmentos sobre esta recta secante, por ejemplo azul entre anaranjado, va a ser la misma relación que hay entre azul y anaranjado sobre la otra recta. Entre azul y verde va a ser la misma que entre azul y verde del otro lado, y así con las demás. ¿Sí? Pongamos para fijar ideas que el anaranjado, por ejemplo, el AB,
es la tercera parte, no es en realidad, solamente para fijar ideas, que este anaranjado es la tercera parte de este verde, o sea que AB es la tercera parte de SB, bueno, esto lo que va a querer decir es que en contraparte, en esta otra recta, voy a tener que el segmento anaranjado sobre esta recta también va a ser la tercera parte de este segmento verde. O sea que CD va a ser la tercera parte en su medida de SD. ¿No? También es importante que observen que hay segmentos que tienen cosas en común. Por ejemplo, el segmento SB, como hablábamos recién, incluye al segmento AB, que es el anaranjado. O sea, cuando hablamos de segmentos diferentes, no estamos hablando necesariamente de segmentos que no tienen nada en común, o solamente un punto. Puede ser que uno esté incluido en el otro, pero como alguno de los dos extremos es diferente, con eso ya tenemos segmentos diferentes. Bueno, el problema que vamos a resolver con esta idea es el que va a aparecer aquí a la derecha. Dice, primero vamos a leer la consigna. Dice, miremos el plano de la manzana en la que están las casas de Claudia, Darío y Elena. C, D y E. Esos son los tres terrenos donde están sus casas. Los tres lotes, tres terrenos, colindan uno a uno, o sea, están uno al lado del otro, y los límites laterales son perpendiculares a la calle Alegría. Acá se indica el ángulo recto, ¿verdad? Son perpendiculares los límites laterales. De esto ya podemos deducir, tómense un momento para pensarlo antes de seguir mirando el video, que si todos estos segmentos de recta son perpendiculares a este segmento de recta, o mejor dicho, esta recta que contiene este segmento, que incluye este segmento, es perpendicular al igual que estas otras dos rectas, son perpendiculares esas rectas a esta recta, la recta correspondiente a la calle Alegría. Bueno, ¿qué relación hay entre este segmento, o la recta que lo incluye, con respecto de este y de este? ¿Qué relación hay entre ellos tres? Bueno, acá les recomiendo pausen el video, piénsenlo, a ver si es lo mismo que voy a decir. Y bueno, puede probarse que bajo esas condiciones estas tres rectas son paralelas. ¿Sí? Entonces estaríamos recién ahí por hablar de que tenemos las rectas paralelas y estas dos que son secantes. Ahora vamos a ver el diagrama, pero ustedes ya se pueden imaginar que si uno continúa estas rectas, el trazado de estas rectas, en algún punto van a cortarse y por lo tanto es la definición de que sean secantes. Ahí es que estamos en las condiciones de aplicar el teorema de Tales, que tengamos dos rectas secantes y que sean cortadas por dos paralelas o más. En este caso tenemos cuatro paralelas, ¿verdad? Esta recta, esta recta, esta recta y esta recta. Bueno, dice, para llegar de una esquina a la otra por la calle Esperanza, o sea, de aquí hasta aquí, o viceversa, de aquí hasta aquí, porque la distancia es la misma, hay que caminar 120 metros. Entonces ese es un dato que vamos a hacer ahí aparecer para que ya nos quede. Cosa fundamental también cuando ustedes resuelven problemas, ir los valores que van extrayendo de la letra, irlos anotando en un diagrama, en una figura de análisis, que no tiene por qué ser la más prolija, pero tiene que contener los datos. Les va a ordenar después la resolución del problema, porque tienen en claro los datos con los que ya cuentan. Bueno, pide hallar la longitud de los lados de cada terreno, el de Claudia, Darío y Elena, que quedan sobre la calle Esperanza. ¿Sí? Entonces tenemos, acá la información que tenemos es la longitud de los lados de los terrenos, pero sobre la calle Alegría, ¿verdad? Este mide 40 metros, este mide 30 metros y este mide 20 metros. Pero un vistazo rápido puede hacernos pensar que esta medida de aquí, por ejemplo, no va a ser también 40 metros. Ni esta va a ser también 30 metros, ni esta va a ser 20 metros como del lado de enfrente, digamos, de alguna manera. Porque si midieran lo mismo, entonces este lado de aquí, el que da a la calle Esperanza, mediría en total 40 más 30 más 20, que no da 120. De hecho, 40 más 30 más 20, ya lo podemos anotar aquí abajo, es 90 metros en total, ¿verdad? Bueno, para estar en condiciones de aplicar el teorema de Tales, ya hablamos de que tenemos estas rectas
si hiciéramos la continuación, digamos, de estos segmentos que son paralelas. Y a su vez tenemos que si continuamos la parte de los terrenos que da la calle Esperanza y la que da la calle Alegría, obtenemos rectas secantes, ¿no? Secantes en el sentido de que, como vemos, efectivamente se cortan en un punto. O sea que también es importante tener eso presente. Podemos aplicar el teorema de Tales aunque no veamos el punto de corte de las secantes. Con que nos demos cuenta de que las rectas no son paralelas, que se van a cortar en algún punto, es suficiente. Entonces vamos a poner en juego, ya que estamos en las condiciones del teorema de Tales, básicamente dos rectas secantes y dos o más rectas paralelas que las atraviesan, que las cortan. Vamos a aplicar las proporciones. Acá yo relacioné el xc o x sub c, se leería esto. Me estoy refiriendo a la medida de la longitud, ¿verdad?, del terreno que queda sobre la calle Esperanza de Claudia. Por eso la C de Claudia. Y X, bueno, porque es una incógnita y en general a las incógnitas le ponemos X. O sea, esta medida la estoy relacionando con 120. Fíjense que acá obvié las unidades. Estaba bien si ustedes quieren utilizar las unidades para resolverlo, para concentrarnos en las proporciones, en el problema. X, entonces, esta medida, X sub C, es a 120. Lo que nos dice el teorema de Tales es que tenemos que ver dos segmentos sobre la otra secante que cumplan la misma proporción. Bueno, vemos que el correspondiente de X sub C, o sea, de la medida del terreno C de cara a la calle Esperanza, es 40 metros, ¿no? Fíjense que aquí tengo que a este segmento le correspondería 40. Y a que mide 120 en total, o sea, desde aquí hasta aquí, si uno lo mira sobre la otra secante, la medida que le corresponde a estos 120 metros, pero del otro lado, sería 90 metros, ¿verdad? El total. 120 todo esto, le corresponde del otro lado 90. O sea que este segmento es a este segmento como este segmento es a este segmento, ¿no? La clave está en identificar los segmentos correspondientes sobre la otra secante. Entonces, como relacioné sobre la calle Esperanza X sub C con 120, del otro lado voy a relacionar 40 con 90, ¿verdad? Que son los correspondientes segmentos del otro lado, sobre la otra secante. Acá ya tengo la proporción establecida y nuestro objetivo es determinar la medida X sub C y por lo tanto debo hacer algún cálculo aquí. Y estas son cosas que ustedes ya conocen, son cosas que de hecho trabajamos a principio de año cuando hablamos, por ejemplo, de el valor de efectividad o de eficacia, mejor dicho, de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech, donde establecimos así proporciones. Y bueno, y acá para resolverlo, observemos que como a X sub C lo está dividiendo 120, para despejar y quedarnos solo con X sub C y deshacernos del lado izquierdo del 120 que está dividiendo, pausen el video y piensen lo que deberíamos hacer, a ver si es lo mismo que voy a hacer. Vamos por lo opuesto, ¿verdad? Por multiplicar por 120. Entonces multiplicamos por 120 a ambos lados, aquí va a desaparecer y me va a quedar a la derecha multiplicando lo que tenía, 40 sobre 90, pero multiplicando por 120, porque estaba X sub C dividiendo a 120. Dividiéndose entre 120, mejor dicho. Entonces, bueno, esto es un cálculo que podemos hacer, 40 dividido 90, eso multiplicado por 120. Pueden tomarse unos instantes para hacerlo, pueden utilizar calculadoras si así lo quieren, y ver si les da lo mismo que vamos a ver a continuación. Acá lo aproximé, para no dejar cifras después de la coma, lo aproximé a 53, ¿sí? Este valor. O sea que para este tipo de problemas les recomiendo, les enfatizo que siempre planteen la igualdad entre dos razones,
o sea, entre una cosa dividido otra y otra cosa dividido otra. Siempre empiecen planteando esto y después despejan, ¿sí? Van a notar que en los ejercicios de PAM que les asigné, a veces se les va a dar el espacio específico para que completen la proporción, para que completen 4 elementos relacionados por una igualdad y con 2 divisiones, y a veces directamente les va a pedir el valor, en este caso de x sub c. Bueno, cuando les pida directamente el valor de x sub c, ustedes en una hoja, preferentemente en la cuadernola para tener el desarrollo y después poder estudiarlo, hagan todo este planteo. Ven que no es tan largo y nos permite razonar y entender cómo se aplica el teorema de Tales. Si lo hacemos en el aire vamos a equivocarnos. Una vez que hayamos la medida del terreno de Claudia sobre la calle Esperanza, deberíamos hallar la medida respectiva para el terreno de Darío y para el de Elena. El de Darío se los voy a dejar como deberes, se los voy a dejar para que lo piensen. No es necesario después que me lo entreguen, pero es para que lo piensen. Vamos a hacer el de Elena. Para el de Elena voy a tomar un enfoque diferente, que también me lo permite el teorema de Tales. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en vez de pensar, vieron que acá habíamos hecho x sub c dividido 120, o sea, el segmento más chico dividido el segmento más grande. Bueno, para el terreno de Elena lo voy a pensar al revés. Voy a pensar en la relación que hay entre el segmento más grande, el total, el de 120 metros, respecto del de Elena. ¿No? Esa división la voy a hacer al revés. Voy a hacer 120 dividido la medida del terreno de Elena. O sea esto. 120 es a x sub e, o sea, miren el cursor, 120 es a x sub e. Bueno, los correspondientes del otro lado, como 90, que es el correspondiente de 120, ¿verdad? Es a 20, que es la otra, el otro lado del terreno de Elena, ¿no? Justamente. Entonces, repito, 120 es a x sub e, como 90 es a 20. ¿tá? Son los correspondientes sobre cada una de las secantes. Por lo tanto, lo que debo poner acá a continuación es 90 dividido 20. Eso que aparece allí. Si les es posible pensarlo de las dos maneras, recomiendo, y cuando vayan a hacer los ejercicios de PAM van a ver que les recomienda lo mismo, que la incógnita les quede siempre en el numerador de una de las fracciones, o sea, arriba, ¿verdad? Como en el caso anterior. Van a notar que aquí hicimos básicamente dos pasos, después de plantearlo hicimos este cálculo y después y quedamos prontos. Van a ver que este es un poquito más largo, pero también es posible resolverlo. Entonces, aquí observamos que x sub e está dividiendo a 120, por lo tanto, vamos a hacer lo opuesto, que es multiplicar por x sub e en ambos lados. Acá, al estar dividiendo entre x sub e y multiplicar por x sub e, no nos va a aparecer x sub e, va a aparecer de este lado por x sub e. ¿Ah? Ahí lo tenemos. Voy a bajar un poco acá para tener más espacio, porque van a aparecer cosas abajo. ¿Sí? El cambio entonces que hice desde aquí hasta aquí fue que este x sub e que estaba dividiendo 120, lo multipliqué en ambos miembros de la igualdad. De aquí se fue porque lo neutralizó del lado izquierdo y del lado derecho apareció. Ahora, siempre lo que queremos despejar es esta incógnita x sub e. Lo que observamos, por ejemplo, es que en esta parte el 20 está dividiendo a 90. El 20 está dividiendo a 90 y de hecho este por x sub e, que yo lo puse, digamos, por fuera de la fracción de alguna manera, lo podría haber puesto multiplicando al numerador de la fracción. De modo que nos quedaría 90 por x sub e, todo eso dividido 20. El 20, en definitiva, lo que quiero decirles es que está multiplicando a todo lo que está aquí. Está dividiendo, perdón, a todo lo que está aquí en el lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, hago lo inverso de dividir entre 20, que, pausen el vídeo para pensarlo, es multiplicar por 20. Multiplico por 20 aquí, va a desaparecer el dividido 20 porque lo neutraliza y va a aparecer multiplicando por 20 en el lado izquierdo de la igualdad. Esto. El 20 entonces aparece multiplicando 120
y desaparece del lado derecho de la igualdad. Se omite porque se neutralizó con multiplicar por 20. Y ahora casi estamos. Falta un pasito más. Un par de pasos más. X sub e ahora está multiplicando a 90. Queremos que quede solo, o sea que todavía tenemos que seguir despejando. Bueno, lo opuesto a multiplicar por 90, pausa en el video, piénsenlo, es dividir entre 90 y por lo tanto procedemos a dividir entre 90. Una vez más, tenemos que del lado derecho de la igualdad, el 90 por desaparece porque estamos dividiendo entre 90, estamos neutralizando. Y del lado izquierdo de la igualdad, 120 por 20, bueno, le agregamos el dividido 90, que es la operación que aplicamos. Bueno, este cálculo ustedes lo pueden realizar también para chequear que lo que aparezca a continuación va a ser lo mismo. Redondeado sin cifras después de la coma nos queda 27. Antes de pasar al segundo ejercicio, algo que me interesa que observemos es lo siguiente. La relación que había entre la medida sobre la calle Alegría del terreno de Elena y el terreno de Claudia es de 20 a 40, ¿no? La relación entre 20 y 40 es de la mitad, ¿verdad? 20 es la mitad de 40, o pueden interpretarlo como que 40 es el doble de 20. Esa misma razón del doble debería verse reflejada sobre la otra calle. Si el terreno de Claudia de cara a la calle Alegría es del doble del tamaño que el terreno de Elena dado a la calle Alegría, bueno, debería pasar lo mismo sobre la calle Esperanza. El terreno de Claudia debería medir el doble que el de Elena. Observen que aquí casi pasó eso. 27 nos dio la medida del terreno de Elena y 53 el de Claudia. Tendrían que haber sido 27 y 54 o 26,5 y 53 para que hubiera esa relación del doble. Sin embargo, observen que aquí hicimos una aproximación. Entonces, al quedarnos sin cifras después de la coma, es que se producen estas cosas. Pero observen que la relación, aún tomando las aproximaciones, que estamos perdiendo información porque estamos estimando, nos da casi el doble la relación que hay entre 27 y 53. Ya les digo que eso se debe a la aproximación. Y si ustedes usan las infinitas cifras después de la coma que queden, van a obtener que efectivamente uno es el doble del otro. La otra consideración que quiero hacer es que esto que estamos haciendo aquí es la justificación de la regla de 3 que ustedes conocen de toda la vida. ¿Sí? Noten acá los cálculos que hicimos en el primer caso. Si uno tuviera una regla de 3, diría, bueno, como dicen ustedes, ¿no? La regla multiplico cruzado y divido entre el que queda. Sería 40 por 120 dividido 90. Y es lo que hicimos acá, 40 por 120 dividido 90. Y en este otro caso también, diría uno, multiplico cruzado y divido entre el que queda, 120 por 20 dividido 90. Y es exactamente lo que hicimos. O sea, esta es la justificación de la regla de 3. Si ustedes la saben aplicar bien y no se confunden, pueden pensarlo, este problema, como una resolución de una regla de 3. Después de todo, lo que está involucrado aquí es la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa entre medidas de segmentos, que es justamente lo que ustedes necesitaban para poder usar una regla de 3, que hubiera proporcionalidad directa. Vamos a resolver un segundo ejercicio, el último. Estos dos ejercicios, el anterior que vimos y este actual, son como modelos que les van a servir para encarar los ejercicios de PAM que les asigné para esta semana. Bueno, acá aparece nuevamente el enunciado del teorema de Tales. El texto es el mismo, por lo tanto pueden irlo leyendo, pausar para leerlo, igual es lo que vieron la semana anterior. Pero aquí lo que observamos es que en la representación, en el dibujito, parece que la configuración es diferente, ¿no? Parece un caso diferente el que teníamos antes, pero en realidad se aplica la misma regla. O sea, la relación que hay, como dice acá,
la razón entre las medidas de dos segmentos determinados en una de las rectas es igual a la razón entre las medidas de los segmentos correspondientes de la otra recta. Nada más que acá, la configuración es un poco diferente, pero observen que los colores nos siguen orientando. Por ejemplo, como dice acá, CS es ACD, vamos a ver acá, CS es ACD, el naranja al verde, sobre esta recta, es la misma relación que hay entre el naranja y el verde de la otra recta. O sea, este es a este sobre esta recta, como este es a este sobre la otra recta, ¿verdad? Siempre, para evitar confusiones, apliquemos esto. Comparemos, cuando estamos utilizando el teorema de Tales, este general, después vamos a ver el teorema de Tales para triángulos, que nos dice otras cosas, que básicamente se justifica con este. Lo que vamos ahora entonces es a ver, por ejemplo, estos ejemplos reflejados. Decíamos naranja es a verde como naranja es a verde, o sea, naranja es a verde como naranja es a verde. Después, azul es a verde como azul es a verde, o sea, azul. Ustedes vayan mirando lo que estoy señalando yo con lo que aparece aquí. Que aquí los nombra al revés, ¿verdad? Primero es CD, CD. O sea, este azul es a este verde como este azul es a este verde. ¿Sí? Y por último, comparando naranja con azul, anaranjado con azul, tenemos que este es a este como este es a este. ¿Sí? Pongámosle que entre naranja y azul hay una relación de 1 a 2, de que el anaranjado es la mitad del azul, solamente por fijar ideas. Bueno, entonces lo que nos dice es que si CS mide la mitad de SD, bueno, va a pasar también que AS es la mitad de SB. ¿Ah? Siempre podemos guiarnos por las paralelas para encontrar los correspondientes. Fíjense que el naranja, tenemos uno acá, el anaranjado, y el correspondiente lo observamos cuando seguimos la paralela, ¿verdad? Este anaranjado le corresponde este. Este azul le corresponde a este azul. Nuevamente la paralela nos ayuda. Y este verde, que está entre las dos paralelas, le corresponde este otro que también está entre las dos paralelas. Bueno, el problema a resolver es muy parecido y muy de aplicación muy directa. Básicamente ahora va a aparecer la letra, pero es hallar la medida X, conociendo estas otras tres medidas y teniendo en cuenta que A es paralela a C. Es fundamental una vez más que para poder aplicar el teorema de Tales necesitamos dos rectas que se corten, o sea, dos rectas secantes, aunque no veamos el punto de corte como pasaba con las calles antes. Y esas rectas secantes deben ser cortadas por rectas paralelas entre sí. Bueno, entonces vamos a empezar a aplicar el teorema de Tales. Vamos a relacionar x con 1,8. Voy a relacionar entonces la medida de este segmento con la medida de este segmento. Tómense un par de segundos o un poco más para pensar. Acá tenemos una recta secante, ¿verdad? Esta es la otra recta secante. Piensen, entonces les decía en estos segundos, cuál es el correspondiente sobre esta otra recta de el segmento que mide x centímetros. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es? Piénsenlo un segundo y luego retomen el video. La respuesta es que la paralela, como les decía, nos puede servir para verlo. Bueno, el correspondiente de este segmento es este segmento, el que mide 4,6. Y a su vez, el correspondiente del que mide 1,8 sobre la otra recta. Pausen el video si es necesario y piénsenlo. Nos ayudamos con la paralela. Bueno, el correspondiente de este 1,8 es este de 2,4, ¿verdad? Nos guiamos por la paralela. Por la paralela a esta otra, ¿verdad? Bueno, entonces, x es a 1,8, o sea, este es a este, como los correspondientes, o sea, como este es a este.
4,6 a 2,4 sus medidas. Una cosa que también puede servirles para evitar errores que son comunes es verificar después que arman la igualdad, que tengan el grande dividido el chico. Si tienen el grande dividido el chico a la izquierda de la igualdad, tengan el grande dividido el chico en el lado derecho de la igualdad. Y al revés, si tienen el más chico arriba y el más grande abajo, bueno, que del otro lado también tengan el más chico arriba y el más grande abajo. Porque eso es un error común también. Ustedes pueden ver x y 1,8, 2,4 y 4,6, y estos les podrían quedar al revés si uno lo hace apurado. Entonces chequeen eso siempre. En este caso x es más grande que 1,8 claramente, porque es algo que podemos ver a simple vista. Y por lo tanto, en la razón del otro lado, voy a tener que poner como numerador arriba en la fracción al más grande de los dos, a 4,6. Y en el denominador abajo al más chico, porque estoy dividiendo x, que es más grande, entre 1,8, que es más chico. Voy a tener que dividir más grande entre más chico del otro lado. Y bueno, y acá siguen los mismos cálculos que antes. 1,8 estaba dividiendo a la x, queremos quedarnos solamente con la x. Bueno, hacemos lo inverso, dividir entre 1,8, que es multiplicar por 1,8. Hacemos estos cálculos y bueno, yo para este caso decidí no redondear, me dio exactamente 3,45. Si quería redondear con una cifra después de la coma y no las dos, lo podría haber hecho. Pero en este caso, dejando una sola cifra más después de la coma, lograba llegar al valor exacto. Así que bueno, para esta semana van a encontrarse en PAM ejercicios muy parecidos al primero que vimos y a este, o sea, con estas dos configuraciones diferentes, digamos, de las rectas. Les propongo que en todos los casos, aunque no se los pida PAM explícitamente, armen la proporción, armen la igualdad entre dos fracciones, identificando bien los segmentos que se corresponden, que el más chico esté dividido entre el más grande de ambos lados, o el más grande dividido del más chico de ambos lados, pero que sea coherente una cosa con la otra, y así puedan realizar con éxito la serie que les asigné para estas semanas.